la lección de hoy en Efesios capítulo 2, del 17 al 22, estaremos escudriñando la palabra del Señor, y aquí, ¿cierto?, el apóstol Pablo nos venía hablando acerca de la marcada diferencia y distancia que existía, división que existía entre gentiles y judíos, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada de que no había, ¿cierto?, una comunión, y que había incluso una, como podemos utilizar la palabra muy en boga hoy día, una discriminación muy radical entre judíos y gentiles. Una división en el mundo antiguo, ¿cierto?, entre lo que era el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, y los gentiles, que eran los paganos. Entonces, el paganismo, ¿cierto?, era rechazado tremendamente por los judíos, tanto, ¿cierto?, que no había un lugar equivalente para ellos en el templo. Cuando algún extranjero visitaba a Israel, ¿cierto?, y quería ir al templo, podía ir, pero tenía que estar a una distancia considerable, ¿cierto? No podía llegar a los mismos lugares a los que podía llegar un judío. Incluso esto se notaba porque, como decíamos, ¿cierto?, la semana pasada, en el templo, en los tiempos del Señor Jesucristo, que era el templo de Herodes, hubo 3 templos en Jerusalén. Hubo 3 templos. El primero, el templo de Salomón. Después, cuando se reconstruyó en tiempos de Zorobabel, después del cautiverio en Babilonia, y en los tiempos del Señor Jesucristo, Herodes había hecho un templo majestuoso, mucho más excelente que los anteriores, incluso que el de Zorobabel. Y mi hermano, entonces, en los tiempos de Herodes, el templo que estaba ahí tenía, como decíamos, una pared gruesa, muy gruesa, ¿cierto? Y habían unas escalinatas hacia abajo, como 15 peldaños hacia abajo, y recién ahí estaban o podían entrar los gentiles, los incircuncisos, ¿verdad? Entonces, había una división muy grande entre los judíos y los gentiles. Pero vimos la semana pasada que el Señor Jesucristo en la cruz dice: de ambos pueblos hizo uno. Y eso somos nosotros, ¿cierto? La iglesia del Señor. De ambos pueblos, dice, hizo uno. Matando, dice, las enemistades en la cruz. El Señor derribó la pared, dice, intermedia que existía, haciendo la paz, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Decía el versículo 16, que fue el último de la clase anterior. Vemos al Señor Jesucristo haciendo la paz, como decíamos, ¿cierto? Y por eso es que el versículo 17 sigue un poquito con el tema, diciendo: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo, ¿cierto?, que nosotros conocemos muy bien, ¿cierto?, que está en Isaías, donde dice, donde habla, ¿cierto?, acerca de los pies. Cuán hermosos son los pies, ¿cierto?, de aquel que anuncia, dice, la paz. Bendito es el nombre del Señor. Eso está, ¿cierto?, en Isaías, y se cita en el Nuevo Testamento en algunas oportunidades. Aquí vemos, ¿cierto?, quién es ese, dice, que anunció las buenas nuevas de paz, el Señor Jesucristo. Amén. Es el Señor el que anunció a través de su obra en la cruz del Calvario. Él anuncia la paz. Decíamos que esta paz es de alguna manera doble, porque es la paz de nosotros, los seres humanos, con Dios, y entre nosotros los seres humanos, ¿cierto? Había una enemistad, dice, como lo dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, aborrecedores de Dios, ¿cierto? Éramos aborrecedores de Dios, y también dice, aborreciéndoos unos a otros. También, ¿cierto?, había un odio y una enemistad entre nosotros, entre los seres humanos. Por lo tanto, cuando el Señor, ¿cierto?, viene y hace esa obra preciosa en la cruz del Calvario, ese sacrificio perfecto, Él hace la paz de nosotros con Dios, que estábamos alejados del Señor, y entre nosotros, ¿verdad?, entre los seres humanos. Y una de las enemistades, como decíamos, más grandes, ¿cierto?, que era entre los judíos y los gentiles.
Ahora te dice, bueno, pero todavía los judíos no los quieren. Y eso es cierto. Es cierto, los judíos que no se han convertido a Cristo rechazan todavía, ¿cierto?, a los gentiles, los judíos más ortodoxos, como se llaman, los más radicales, ¿cierto? Ellos todavía rechazan a los gentiles y rechazan al cristianismo. Alguna vez por ahí vi un video de un hermano que estaba predicando en inglés, predicaba en inglés en Israel, en la calle, se paraba ahí en una especie de paradero y faltaba poco para que le pegaran. Se acercaban, daban vueltas y odiaban el mensaje del Evangelio. Porque existe todavía esa enemistad, porque la enemistad la quita Cristo. No es algo mágico, sino que el Señor, ¿cierto?, hizo su obra y a través de su Espíritu Santo, cuando llega al corazón de los hombres, se acaban esas enemistades. Pero mientras tanto eso no sucede en el corazón de alguien, la enemistad, ¿cierto?, el odio sigue ahí, ¿verdad? Entonces cuando aquellos hombres, tal vez, ¿cierto?, aquellos hombres que escucharon esa predicación ahí que yo le comentaba recién, se conviertan al Señor, va a desaparecer esa enemistad, porque el Señor trajo paz para nosotros, amén. Trajo paz, ¿cierto?, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Él es el que anunció, dice, paz a vosotros que estabais lejos. Eso decíamos que se refiere a nosotros, los gentiles, eso que no teníamos ninguna esperanza, ninguna opción, porque nosotros no, nuestras familias, ¿cierto?, nuestros países no estaban regidos por la ley de Moisés, no nos enseñaban, a muchos de nosotros, ¿cierto?, a los gentiles, a nuestros abuelos tal vez no les enseñaban, ¿cierto?, la palabra de Dios. La palabra del Señor empezó a llegar, ¿cierto?, de a poco a nuestras familias individualmente, a nuestros países de alguna manera. Aquí en Chile, por ejemplo, y aprovecho que estamos, ¿cierto?, en estos días celebrando la independencia, en Chile el Evangelio llegó por allá en tiempos de José Miguel Carrera, 1817, 18 por ahí, con un misionero que venía, ¿cierto?, y empezó a establecer, a fundar algunos colegios donde se enseñaba inglés, y ahí se enseñaba a los niños a leer, se enseñaba a leer con la Biblia. Y después empezaron a llegar, los primeros que llegaron fueron misioneros luteranos, misioneros presbiterianos, porque había muchos extranjeros acá en Chile, en el sur, habían alemanes, y ellos eran protestantes, eran evangélicos, por lo tanto empezaron a llegar misioneros, en el fondo eran pastores para ellos, pero se empezó a predicar el evangelio. Entonces, gracias al Señor, ahí recién, ¿cierto?, la paz que anunció el Señor para nosotros que estábamos tan lejos de Dios, ¿cierto?, en todo aspecto. Estábamos tan lejos de Israel, en todo aspecto, en cuanto a la fe, físicamente, ¿cierto?, tan lejos de lo que es la palabra del Señor. Sin embargo, Dios es tan maravilloso y ahí se cumple, ¿cierto?, cuando dice, hasta el extremo de la tierra, dice, llegaron mis palabras. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 18 dice, y a los que estaban cerca, dice el versículo 17, que serían los judíos, ¿cierto? Los que estaban lejos, que éramos nosotros los gentiles, y los que estaban cerca, que eran los judíos. Versículo 18 dice, porque por medio de él, de Cristo, los unos, gentiles, y los otros, judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A través, ¿cierto?, de un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, tenemos entrada al Padre. ¿Por qué es tan importante e introduce el tema del Espíritu Santo de Dios? Porque el Señor Jesucristo hace la obra redentora, ¿cierto? El Señor Jesús hace la obra de salvación, que hace posible, la aplica al corazón de la persona. Entonces, tenemos un hecho real, un hecho histórico, ¿cierto? El Señor hizo la obra, pero hay muchos que no creen, ¿verdad? Cuando el Señor, ¿cierto?, viene a nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios viene y nos hace creer en ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. Dios nos bendiga, amén. Entonces, por eso nos habla aquí, ¿cierto?, y dice,
y tanto los unos como los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos nuevamente la Trinidad. Usted ve que en la Biblia la palabra Trinidad no existe, y mucha gente es muy básico el argumento que usan las personas que no creen en la Trinidad. Dice, pero la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Es cierto, ni siquiera la palabra Biblia sale en la Biblia, pero eso no es una excusa, ¿verdad? Vemos nosotros aquí, por ejemplo, la Trinidad, ¿verdad? Dice, nos habla a través de Cristo, que Él, dice, hizo la paz. Luego tenemos entrada, dice, por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Es, ¿cierto?, el Padre, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador, Cristo, ¿cierto?, el Redentor, y el Espíritu Santo de Dios es el que nos santifica y aplica, ¿cierto?, esta obra de salvación a nosotros en nuestros corazones para que podamos llegar al Padre. El versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Nos hablaba, ¿cierto?, de que estábamos lejos. Dice, ahora ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es una palabra semejante a llegado, ¿cierto? Una persona como que se cuela, como que está pegado, ¿verdad? Advenedizo. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, no se sientan, en el fondo, ¿cierto?, como pollos en corral ajeno. Ya no piensen que ustedes no pertenecen, o que sí, pero son como de allá atrás. ¿Se ha fijado esa actitud de algunos hermanos, ¿cierto? Dicen, sí, yo me siento, pero acá atrás nomás, ¿cierto? Atrásito me siento, como que se siente parte, pero no se siente parte, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, porque no está hablando del Israel terrenal. Uno dice, pero es que yo no soy israelita, yo no soy judío, no soy hijo de Abraham, no tengo sangre judía. Algunos predicadores por ahí, ¿cierto?, se enorgullecen mucho de decir, no, es que yo tengo sangre judía. Hubo uno que hasta llegó a mentir, diciendo que era judío y que pertenecía a la sociedad judía de no sé dónde, y después lo investigaron y no era cierto. Es porque ellos quieren demostrar algo como que son judíos verdaderos, pero eso no sirve para nada. Porque la palabra del Señor dice, ustedes ya no son extranjeros, no necesitan ustedes ser judíos o tener nacionalidad de Israel, porque el pueblo que ahora es de Dios, el pueblo que importa al que ustedes pertenezcan, es la iglesia de Cristo. Y a esa iglesia de Cristo pertenecen tanto judíos como gentiles. Bendito es el nombre del Señor. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Aquí nos habla, ¿cierto?, de que tenemos ya una ciudadanía. Somos conciudadanos de los santos. Es decir, tenemos la misma ciudadanía de aquellos que han sido apartados por el Señor. Cuando Pablo aquí en este momento habla de los santos, cuando habla de los santos, está pensando en los profetas, está pensando en los patriarcas, está pensando en todos los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces dice, ustedes son conciudadanos de ellos, de Abraham, de Jacob, de Isaac, del rey David, del rey Salomón, de los jueces, de los profetas, de Jeremías, de Isaías. Ustedes son conciudadanos de ellos. El Señor nos bendiga. Estamos, mi hermano, para recapitular y no perder el hilo, estamos estudiando, ¿cierto?, Efesios capítulo 2, del 17 al 22. Y vamos en el versículo 19, ¿cierto? Dice, son conciudadanos de los santos. Hay una ciudadanía, nosotros pertenecemos, tenemos una ciudadanía, pertenecemos a un reino, ¿ya? Aquí el apóstol Pablo nos va a hablar de la iglesia que somos nosotros con 3 ejemplos.
Uno es el reino, que es lo que nos está hablando ahora, dice, con ciudadanos de los santos, tenemos una ciudadanía, pertenecemos a un país, a una nación, a un reino, y después nos habla acerca de la familia, ¿verdad? La familia de Dios. Entonces, la iglesia es un reino, la iglesia es una familia, y después nos habla ya un poquito más extensamente de la iglesia como un templo, ¿verdad? Entonces, nos dice miembros, y miembro dice de la familia de Dios. Cuando nos habla, ¿cierto?, de ser miembros de la familia de Dios, nos habla acerca de un lazo entrañable, ¿ya? Un lazo entrañable. Algo, ¿cierto?, que nos une de una manera más que cercana, ¿cierto? Un lazo real, un lazo que se siente. Bendito sea el nombre del Señor, y que no se puede quebrantar, que no nos podemos nosotros, ¿cierto?, sacar ese lazo. Por ahí alguien dice, la familia uno no la elige, ¿cierto? A los hermanos no los elegí yo. Yo elijo mis amigos, pero mis hermanos no los elegí, por ejemplo, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Aquí, ¿cierto?, nos habla acerca de una familia, algo que el Señor, ¿cierto?, formó. Él formó una familia, formó un pueblo, nos hizo hijos suyos, y nosotros somos hermanos. Amén. Amén. El Señor Jesucristo nos dice, uno es vuestro maestro, dice, el Cristo, y vosotros sois hermanos. La palabra del Señor nos habla de que Cristo, aunque Él es Dios, dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es como nuestro hermano mayor, digámoslo así, porque Él es el Hijo eterno y verdadero de Dios. Nosotros somos hijos por adopción, ¿verdad? Pero tenemos ese lazo como familia de Dios, y esa familia, ¿cierto? Ustedes, familia, y su familia es hasta la muerte. Nunca usted va a poder dejar, la gente puede decir, no, ya tú no eres mi hijo, tú ya no eres mi hermano, pero son rabietas, son cosas de la mente de uno, como hombre, como ser humano, pero nunca un padre realmente va a poder deshacerse, ¿cierto? Dejar de ser padre o dejar, ¿cierto?, de ser hijo. Una madre no va a poder dejar de ser madre ante Dios. Ya el hombre se puede deshacer de sus responsabilidades o puede odiar mucho a una persona, pero ante Dios esa persona sigue siendo el padre, sigue siendo la madre, sigue siendo responsable, sigue la hermandad, ¿cierto? El lazo sanguíneo persiste, nunca se va a acabar, ¿ya? En lo espiritual es igual. Este lazo, ¿cierto?, espiritual es eterno. No, nosotros por nosotros mismos no podemos, ¿cierto?, pensar que no existe, o que no lo tenemos, o que sí es mi hermano, pero es hermano de la iglesia nomás. A veces tenemos ese dicho, ¿cierto? Un hermano de la iglesia, sí, un hermano de la iglesia es como alguien que no tiene mucha importancia, ¿verdad? Es alguien que pensamos nosotros, es alguien que va a la iglesia, y va a la misma iglesia que yo, pero es una cosa así como, casualidad, vamos a la misma iglesia. Pero no entendemos, ¿cierto?, de que es un pueblo y una familia que Dios ha formado, que el Señor ha formado, ¿cierto? Y es un lazo inquebrantable y entrañable, familia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y esto, mi hermano, a lo que va es a tratar de terminar las diferencias, ¿cierto? Pablo estaba luchando ahí en su carta, o más que luchando, porque en esta iglesia a la cual él se dirige, él no está corrigiendo ningún problema, sino que está enseñando, ya está adoctrinando. Es una carta doctrinal, eminentemente. Y ahí está mi hermano él diciendo de que en la iglesia no deben haber diferencias sociales, raciales, económicas, de ningún tipo. En la iglesia del Señor pueden haber personas pobres, como pueden haber personas ricas, pueden haber personas, ¿cierto?, que no saben leer ni escribir, como pueden haber profesionales, doctorados, magísteres, en una misma iglesia local. Y no debe haber diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es a eso, ¿cierto? Pueden haber chilenos, pueden haber colombianos, pueden haber bolivianos, hermano, y usted sabe que en el mundo los bolivianos y los chilenos se odian.
En el mundo los argentinos y los chilenos se odian, pero en el Evangelio eso no debe ser así. Dios nos bendiga. Amén. Amén. En el Evangelio eso no debe ser así. Entonces, mi hermano, a esa diferencia, ¿cierto?, está atacando el apóstol Pablo, por eso habla, ¿cierto?, acerca de una ciudadanía y de un pueblo aparte, diferente, en el cual no hay diferencias, ¿cierto?, entre los miembros, sino que todos somos, dice, miembros los unos de los otros, somos familia de Dios, somos un mismo pueblo, y en el versículo 20 nos dice edificados, y allá nos empieza hablando como un edificio, como un templo, como si fuéramos una casa, ¿cierto? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí ya nos empieza a hablar de la iglesia como un edificio, ¿verdad? Ese edificio, dice, está hecho sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice apóstoles y profetas, no profetas y apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Si dijera profetas y apóstoles, se estaría refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Pero como dice apóstoles y profetas, se está refiriendo a los profetas que existían en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Amén. Los cuales junto con los apóstoles enseñaban la palabra del Señor y se dedicaban, ¿cierto?, a poder edificar la iglesia espiritualmente. Ellos enseñaban el Evangelio, mostraban, ¿cierto?, las revelaciones extraordinarias que Dios estaba mostrando en ese tiempo y que quedaron todas en el Nuevo Testamento. Las cartas que nosotros tenemos, ¿cierto?, los evangelios, toda la palabra del Señor, el Apocalipsis, todo esto, mi hermano, es la revelación que el Señor le dio a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Y esa revelación que nos quedó, ¿cierto?, aquí en el Nuevo Testamento, es el fundamento. Por eso, mi hermano, nosotros como iglesia tenemos este fundamento de apóstoles y profetas, o sea que nuestra guía principal es el Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros debemos ser, ¿cierto?, como iglesia? ¿Cómo debe ser nuestra práctica? El Nuevo Testamento es el que nos manda porque es el fundamento de los apóstoles y profetas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Amén. Con eso, mi hermano, nosotros no debemos confundirnos, por eso es que la línea es muy delgada, porque hoy día la gente, hay ciertos movimientos, ¿cierto?, que se llaman apostólicos y proféticos. ¿Qué quieren decir? Ellos quieren decir que el día de hoy, todavía hay en ejercicio y en actividad apóstoles y profetas igual que en el Nuevo Testamento, que en la iglesia primitiva. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que ellos van agregando cosas, van añadiendo cosas, ¿cierto? Van añadiendo nuevas revelaciones, ¿ya? Hablan acerca, si usted, mi hermano, escucha alguna vez, yo ya me aburrí, pero si usted escucha alguna vez estos nuevos apóstoles y nuevos profetas, mi hermano, hablan de cosas muy, muy extrañas, ¿cierto? Distorsionan el Evangelio, distorsionan el Nuevo Testamento, hablan acerca de muchas cosas raras, porque ellos, mi hermano, lo que ellos necesitan es, mi hermano, atraer personas, atraer gentes, y tal como lo dice la palabra del Señor, dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír, dice, y se amontonarán, dice, maestros, falsos maestros. ¿Para qué? Para decirles lo que ellos quieren oír, traerles, ¿cierto?, una nueva revelación, algo, ¿cierto?, interesante, algo nuevo. Pero nosotros, mi hermano, no debemos estar preocupados de predicar algo nuevo, sino que debemos estar preocupados de predicar el Evangelio, ¿cierto?, la palabra de Dios, sin distorsión, sin torcerla. Pero el día de hoy, como decía, existen todos estos movimientos apostólicos, proféticos, ¿cierto?, donde hay apóstoles nuevos. Usted ve ahí en la televisión a lo mejor, ¿cierto?, el apóstol tanto, el apóstol tal, ¿cierto? Aquí en Antofagasta está el apóstol Santiago, el hijo no sé cómo se llama, también es apóstol.
pero todos esos autonombramientos, ¿cierto?, no son de lo que está refiriéndose la palabra del Señor acá, ¿ya? Por eso, mi hermano, que ellos hacen tanto énfasis, dicen, los pastores de las iglesias tienen que estar, dice, bajo nuestra cobertura, dicen ellos, ¿ya? Porque nosotros somos apóstoles, entonces ellos tienen que estar bajo nuestra autoridad, tienen que hacernos caso a nosotros, porque nosotros como apóstoles y profetas tenemos la revelación de Dios para este tiempo. Eso ellos lo repiten mucho. Si usted alguna vez lo escucha por ahí, ellos dicen, nosotros tenemos la revelación de Dios para este tiempo, ¿ya? Pero, mi hermano, la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Nos dice que el fundamento es el de los apóstoles y profetas, pero, mi hermano, este que tenemos nosotros aquí, que es el Nuevo Testamento. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que el Señor nos bendiga, amén. Jesucristo es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo, ¿cierto? Era una piedra enorme, gigante. Se dice que en el templo de Herodes, la piedra era de un largo de 12 metros más o menos, la piedra angular. Y la piedra angular era una piedra que estaba puesto justo en un ángulo y que unía dos paredes, ¿cierto? Es cuando hay una esquina en la casa, ¿cierto? Hay una esquina en la casa y aquí había una piedra de fundamento en el ángulo de la casa para unir las dos paredes. ¿Amén? A eso se refiere entonces, la piedra del ángulo dice que es Jesucristo mismo. Esta piedra es tan importante para el edificio porque la sostiene y la une al mismo tiempo. Hace la función de fundamentar, ¿cierto? De sostener y de unir. Entonces dice, ¿en quién? Versículo 21 dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo, se va edificando. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿cierto? Habla, dice, de el fundamento, ¿cierto? Que es Jesucristo, que nadie puede poner otro fundamento que no sea este, ¿cierto? Que nosotros, dice el apóstol Pablo, hablando de los apóstoles, dice, edificamos sobre este fundamento, dice, y después dice, cada uno debe fijarse cómo sobreedifica encima, está dando la responsabilidad a los que siguen, a los pastores de las iglesias locales, a los obispos en aquel tiempo. Entonces, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Y compara entonces a la iglesia como un templo santo en el Señor. Que la iglesia, ¿cierto?, es el templo de Dios. La Escritura, ¿cierto?, dice, Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, ¿verdad?, sino en el corazón de los hombres. La función del templo era que Dios viviera ahí. Ahora, ni siquiera el templo de Salomón fue eso. Salomón, ¿cierto?, se preguntaba y decía, ¿será verdad que Dios va a vivir acá si ni siquiera los cielos lo pueden contener? Dice, si ni siquiera los cielos, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Bendito es el nombre del Señor, porque Dios, ¿cierto?, es tan grande que no puede vivir en un lugar físico, no puede vivir en un lugar físico. Por eso el Señor hizo su pueblo, para que nosotros seamos un templo santo en el Señor. En quien vosotros, dice, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos nosotros edificados, construidos espiritualmente, ¿cierto? Para hacer casa, para hacer morada, hacer habitación. Esto, mi hermano, la palabra morada, casa, ¿cierto? Habla de un lugar de habitación permanente. No es un lugar de paso. No es una, si me disculpa la expresión, no es una casa en la playa, ¿cierto? Donde se pasa una temporada, un rato y después uno se va, ¿verdad? Sino que es una morada permanente. La iglesia de Dios es la morada permanente de Dios en el Espíritu. El Señor vive permanentemente en su iglesia. Por eso, hermano, es que nosotros permanentemente debemos vivir también en Cristo, ser conscientes de esta realidad, que el Señor está siempre, todos los días de nuestra vida, con nosotros, y que nosotros tenemos una respuesta y una responsabilidad, ¿cierto?, ante esa santidad de Dios,
que esa santidad de Dios debe transformarme, debe transformar mi visión y mi forma de vivir, debe transformar mi mente, debe transformar mi corazón. Yo soy parte en mí, en mi casa, en mi familia, los que somos creyentes, ¿verdad? En la iglesia, en los hermanos, ¿cierto? Habita el Señor. Somos un templo santo para Dios. Somos edificados y por eso es que es tan importante, mi hermano, la edificación, porque el Señor está construyendo en nosotros, ¿cierto?, su casa. Amén.